Muchas bendiciones. Hoy quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todas las madres con motivo de que ayer en nuestro país se celebra el Día de la Madre, el 15 de agosto. Quiero bendecir a todas las madres y agradecer a Dios por ustedes, las que han tenido esa hermosa tarea de traer hijos al mundo, y agradecer a Dios por mi madre, que ya, aunque no está presente, ella partió con el Señor hace algunos años, pues tuve la dicha de tenerla como madre, una excelente madre que me enseñó muchos valores, me enseñó el temor a Dios, y eso es algo que a uno no se le borra, nunca se le va a borrar. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Hoy quiero compartir con usted un tema importante porque nosotros constantemente hablamos acerca de que este no es nuestro hogar, que estamos de paso aquí, que estamos temporalmente ubicados en la tierra, pero que no somos de aquí. Y también constantemente somos bombardeados con algunas teorías y algunas explicaciones, algunas de ellas conspiracionistas, hablando acerca de los extraterrestres y de la vida fuera de la tierra, etcétera, etcétera. Y me he abocado a pensar que tal vez el enfoque que se les da no es el correcto, pero en realidad sí, nosotros no somos de este planeta, somos extraterrestres porque venimos de un lugar más allá de aquí, venimos del cielo, venimos de la presencia del Señor. En algún momento el Señor nos envió a cumplir una misión aquí en la tierra. Por eso yo constantemente hablo en mis predicaciones acerca del verdadero lugar a donde nosotros pertenecemos, y lo he dicho reiteradamente que ninguno de nosotros pertenece a este planeta Tierra. Ninguno de nosotros pertenecemos, los que somos de Costa Rica, los que nos llamamos o nos llaman ticos, ninguno de nosotros pertenecemos a Costa Rica, ni a la provincia de San José o al cantón de Pérez Celedón, que es el lugar donde nosotros estamos ubicados. Lo cierto del caso es que tenemos una ciudadanía que no es de este mundo. Y quiero hoy iniciar citando los evangelios, citando el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 25, y el Evangelio de San Mateo, capítulo 8, verso 20. Palabras de Jesús que nos dejan totalmente claro este aspecto. Dice Jesús en Marcos 14, 25. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y en otra ocasión también Jesús dijo, sus palabras registradas en el Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 20: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si nosotros estudiamos los evangelios, que es básicamente donde se nos habla de la persona de Jesús, todos sabemos que los evangelios nos dan básicamente cuatro enfoques diferentes acerca de quién era Jesús, y podemos estudiarlo a la luz de lo que cada autor nos quiso decir, pero hay un común denominador en ellos, y es que él no se apegaba a la existencia terrenal. Todo lo contrario, Jesús siempre nos dijo que hiciéramos tesoros que nunca se iban a agotar, que no eran para la tierra, que no hiciéramos tesoros para la tierra, que sembráramos para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todo lo que nosotros tenemos aquí en algún momento se va a terminar o se va a quedar aquí. En el momento que nosotros tengamos que partir, no nos vamos a llevar absolutamente nada. Así que cualquier tesoro que usted haga en la tierra, nunca piense que el Señor le va a permitir llevárselo, ni su dinero, ni los dólares, ni los euros, ni ningún tipo de moneda, colones, llámese como se llame, la moneda de su país o la moneda de tráfico mundial que se esté utilizando ahora con las criptomonedas, los bitcoins, etcétera. Nada de eso nos lo vamos a llevar. Pero sí hay algo importante, algo muy importante, que nosotros los seres humanos, que nosotros los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, tenemos, y es la fe gloriosa de que hemos sido perdonados,
que hemos sido limpiados y que hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Así que por ahí anda gente preocupándose que si los asesinos, los que han sido asesinos podrán entrar al cielo, que si los que han sido adúlteros podrán entrar al cielo, que si alguien en algún momento se divorció y se volvió a casar, esa persona puede ir al cielo, o es válido eso, el segundo matrimonio. Todas estas cosas, hermanos, permítame decirles, son puras estupideces. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que si nosotros nos arrepentimos de nuestro corazón, de todas las cosas, todas las maldades que hicimos, vamos a tener un lugar en el cielo. Así que debemos de enfocarnos en el Evangelio de Jesucristo, debemos de enfocarnos en que la partida para nosotros de este mundo en cualquier momento puede suceder. Debemos saber también que Cristo en cualquier momento puede venir por su iglesia, y esa es la fe gloriosa que nosotros tenemos que guardar. Hemos sido limpiados, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, y un día, hermoso día, glorioso día, precioso día, un día estaremos frente al trono de Dios, como lo describe su palabra. El libro de las Revelaciones, libro de Apocalipsis, capítulo 7, verso 9, nos habla de una descripción hermosa, gloriosa, preciosa. Dice así Apocalipsis 7, 9. Después de esto, miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en las manos. Qué hermoso esto, qué hermoso. Es algo que, si uno siente ese deseo por ir al cielo, yo creo que esto lo transporta a ese lugar, porque ese texto nos está diciendo que el apóstol Juan, en su visión que el Señor le mostró acerca de lo que era el momento del encuentro con el Señor, dice que él vio una multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Ahí no estaba diciendo el que fue adúltero, el que fue fornicario, el que fue pecador, la que fue prostituta, el que fue asesino, sicario, el que se casó por segunda, tercera, cuarta vez. No está diciendo nada de eso. Está hablando de la gente redimida, de la gente que el Señor perdonó, que el Señor limpió con su sangre preciosa, que el Señor en su infinita misericordia le dio la posibilidad de poder recibir a Jesucristo como su suficiente Salvador, como dice en San Juan capítulo 1, verso 12. A todos los que recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Y dice la palabra que eran tantos. El apóstol Juan, en su estupefacción, que en ese momento, al ver esa visión tan hermosa, dice que nadie podía contarlos. O sea, eran millares de millares. Así que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y a veces decimos: ay, Señor, es que ¿cómo cuesta? Y ahora solo somos pocos los que estamos delante de tu presencia, somos pocos los que buscamos tu rostro. Mentiras, eso son mentiras, hermano. Hay una palabra muy hermosa que está en el libro de los Reyes, en el capítulo 18, 19, que dice que Elías le reclama al Señor y le dice: Señor, mírame aquí como estoy sufriendo, hecho una desgracia, no sirvo para nada, solo yo he quedado, todos me han abandonado, nadie busca tu presencia. Y el Señor le dice: no, papito, olvídese, hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas, igual ante los demonios, hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas ante los demonios. De igual manera, en estos momentos, la palabra nos revela que van a ser millares de millares. Así que yo pienso que la iglesia tiene que enfocarse en estar preparado para ir con el Señor, estar preparado para ir al cielo, no en estar juzgando ni buscando quién clasifica o quién no clasifica. Yo creo que ya eso no tiene ningún sentido. Estamos en el tiempo de la gracia. Dios es amor, Dios es misericordia, el Señor nos ha limpiado, nos ha lavado. Si usted es una de esas personas que todavía no ha recibido a Cristo y cree que no tiene salvación, pues permítame decirle: Cristo murió por usted, por mí, por el más malo, por el más bueno, por cualquiera de nosotros, y Cristo está dispuesto a perdonarnos. La única diferencia es que
Cualquiera de nosotros está a una oración de ir al cielo, a una oración de confesión, a una oración de fe, como nos enseña la palabra en el libro de Romanos capítulo 10, versos 8 al 11. Por esta razón, hermanos, es que nosotros debemos anhelar esa morada eterna que el Señor Jesús prometió que nos prepararía. Dijo que Él iría y nos prepararía moradas, porque en el cielo, dijo Jesús, hay muchas moradas. Así que Él iría y nos prepararía moradas a cada uno de nosotros, de los que creamos en su nombre y los que le recibamos en nuestro corazón, los que hagamos de su palabra, de sus enseñanzas, nuestro modelo de vida. Por ahí la gente dice que el cristianismo es un estilo de vida. Bueno, sí, parcialmente sí, es un estilo de vida, claro que sí, porque nosotros tenemos que hacer de nuestra vida un modelo de vida, del cristianismo un modelo de vida. Por eso hoy quiero hablarle de 4 aspectos, 4 puntos, para que nosotros definitivamente podamos pensar, ubicarnos desde ya y estar listos, preparados para hacer del cielo nuestro hogar. El primero de ellos es que debemos continuar viviendo en una fuerte relación con Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 7. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Un gran tema, un hermoso tema, un tema para continuar, un tema para ir hacia adelante, un tema en el cual siempre vamos a encontrar aliento, vamos a encontrar una razón, un motivo para seguir adelante. Este tema de continuar, de ir adelante, siempre está presente en la palabra de Dios, en la Biblia. Nosotros debemos continuar el camino que hemos escogido. Tomamos la decisión de seguir a Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Debemos seguir ese camino. Si tomamos la decisión, tenemos que seguirlo. Tenemos que seguir a Cristo y convertirnos en hijos de Dios, como nos dice San Juan capítulo 1, verso 12. Según la palabra de Dios, el día cuando entregamos nuestra voluntad, cuando nosotros hicimos ese acto de fe, esa confesión de fe y entregamos nuestra voluntad, dijimos: Señor, ya yo no puedo, definitivamente no puedo, con mis propias fuerzas no tengo capacidad. Ese día fuimos calificados por Dios para recibir la herencia de los santos. Lo más importante, lo más grande de la confesión de fe es que nosotros entendamos que por nosotros mismos no podemos, necesitamos el poder, la autoridad, la fuerza, la unción que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos rendimos delante del Señor, suceden cosas maravillosas, cosas hermosas. Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14 nos habla de que si el pueblo se humilla, si nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y volvemos nuestro rostro a Dios y oramos y nos arrepentimos de nuestros pecados, dice que el Señor nos perdona y que el Señor nos sana, nos restaura. Y esto es lo que nosotros buscamos cuando en nuestra vida decidimos continuar. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, dice que de la manera que recibimos a Jesucristo, andemos en Él, andemos en Él. ¿Y cómo es esto de andar en Él? Es andar con nuestro corazón dispuesto para que Cristo more en cada uno de nosotros, arraigados, o sea, tenemos que echar raíces y tenemos que construir nuestra vida, nuestro edificio tiene que construirse sobre Jesús, confirmados en la fe. Y esto es muy importante. Cuando nosotros echamos raíces en Cristo, no nos vamos a despegar, nadie nos va a desarraigar, ninguna corriente del mundo nos va a tirar al suelo. Nuestra vida cristiana es semejante a una carrera universitaria donde nos matriculamos porque tenemos como meta graduarnos algún día. Igual, así es cuando nosotros venimos a Cristo.
tenemos como meta algún día llegar al cielo. En el mundo, cuando nosotros nos graduamos, nos ponen una toga, nos ponen un birrete, y esa toga y ese birrete son de color negro, porque nos estamos graduando en el mundo. Pero cuando nosotros nos graduamos en el Señor, cuando nosotros llegamos al cielo, como dice el pasaje de Apocalipsis que acabamos de leer, el Señor nos tiene preparado a cada uno un vestido blanco, un vestido puro, hermoso. El blanco significa que hemos sido aprobados por el Señor y estamos listos para llegar a Él. ¿Por qué? Porque primero decidimos seguirlo, decidimos obedecerlo. La graduación en Cristo, esto es muy importante, se va a cumplir cuando seamos parte de ese desfile. Ese es el verdadero desfile de graduación, el que nos describe Apocalipsis. Cuando nosotros vemos al apóstol Juan describiéndonos que gente de muchos pueblos, de muchas razas, de muchas naciones desfilaban, iban a la presencia del Señor. Ese desfile de que nos habla, todos con vestiduras blancas, es hermoso, precioso. Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas, lenguas y pueblos. Qué hermoso, hermano, qué momento más precioso. Estaban en pie delante del trono y delante del Cordero. Estaba Dios Padre, estaba Dios Hijo, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco, llevaban palmas en las manos. La graduación eterna le llamo yo a esto, la graduación eterna. Es el momento en el cual nosotros ya estamos recibiendo lo que el Señor nos había prometido, que era ese lugar en el cual íbamos a llegar. Por eso, hermanos, es que nuestra amistad con Cristo debe solidificarse cada día. Tener una amistad genuina, una amistad verdadera, para que nuestra relación con Cristo se fortalezca. Debemos pensar, siempre tener presente esto, debemos pensar en nuestro futuro eterno. Nunca mirar atrás. En la Biblia tenemos ejemplos de personajes que miraron atrás y no les fue absolutamente nada bien. Podemos ver, por ejemplo, la mujer de Lot. La mujer de Lot dice que cuando el Señor los sacó de Sodoma y Gomorra, les dio una advertencia: no miren atrás, no miren atrás. Y dice la palabra de Dios que ella miró atrás porque anhelaba lo que había dejado atrás y se convirtió en una estatua de sal. Esto es una mala costumbre que tenemos los creyentes cristianos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, de estar mirando atrás, a veces para relacionar nuestro pasado con algún momento que nosotros creímos hermoso, bonito, para recordar cosas que no tenemos que recordar, y otras para revolcar, para escudriñar en el pasado de la gente y para señalar. Esta táctica la utiliza Satanás, y esta es la obra que Satanás hace en los creyentes cuando andan señalándole a los demás lo que fueron antes de venir a Cristo. Es la obra de Satanás. Cuando usted ve a una persona y usted como creyente dice: ese, el adúltero, ese, el fornicario, el borracho, ese, el ladrón, el asesino, el sicario. Permítame decirle una cosa: no es usted que está hablando, el que está hablando es Satanás. ¿Por qué? Porque esa persona fue redimida con la sangre de Cristo. Nunca se le olvide esto: Cristo redimió a esas personas con su sangre, y nosotros no estamos autorizados para volver atrás, mucho menos para ver atrás en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque esto se llama juzgar, y solamente hay uno que puede juzgar. La gracia de Dios es infinita. El Señor vino por los pecadores, el Señor no vino por los que ya estaban listos para ir al cielo. Si no, no hubiera venido. ¿Qué sentido hubiera tenido que Jesucristo hubiera venido a la tierra? ¿Qué sentido hubiera tenido que Jesucristo en algún momento hubiera escogido a alguno de nosotros para que predicara su palabra? El menos calificado, el menos preparado en cuanto a temas o términos de santidad, si lo podemos relacionar de esa manera, éramos nosotros los que fuimos llamados. Yo soy el primero de ellos. Como decía el apóstol Pablo, tenemos que entender: yo soy el primero de ellos al cual la gracia de Jesucristo un día le resplandeció, y por esa razón es que estamos aquí, por esa razón es que estamos en este momento estableciendo esta conversación, usted y yo. El haber sido redimidos por Jesucristo
y volver atrás o mirar atrás o revisar, esculcar, escudriñar, meterse, entrometerse, andar de metiche en la vida de las personas, lo que fueron, para estarlas calificando, nos impide avanzar hacia la meta, avanzar hacia el cielo. El segundo punto que quiero tratar es que tenemos que cuidarnos de los falsos maestros. Tenemos que cuidarnos de los falsos maestros. Estamos viviendo una etapa hermosa, una etapa nunca antes vista, quizá irrepetible en la historia de la humanidad. Y es que a través de lo que ha pasado con esto que han llamado la pandemia del COVID-19, la mayoría de la gente fue enviada a sus casas, fuimos recluidos y estamos en nuestras casas. Pero para la honra y gloria de Dios tenemos la tecnología, tenemos la internet, tenemos las redes sociales y podemos predicar la palabra. Pero esto ha hecho que los predicadores pululen por ahí y encontremos mucha gente con falsas doctrinas, mucha gente con intereses muy personales, mucha gente con deseos de sobresalir, con ganas de vender sus programas, porque han visto también en las redes sociales una oportunidad de hacer dinero, una oportunidad de vivir, una oportunidad de llenarse los bolsillos de dinero. Y entonces han salido maestros, falsos maestros, haciendo programas sensacionalistas, creando lo que se llama, en términos cibernéticos, las fake news. Y esto también se da en el ámbito de los programas de televisión, de los programas de predicación del evangelio falso, mentiras que el diablo utiliza para tener a la gente engañada. Colosenses capítulo 2, verso 8 nos advierte acerca de esto, y aquí es donde nosotros tenemos que centrarnos. Dice Colosenses capítulo 2, verso 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No se deje engañar con falsas interpretaciones, no se deje engañar con falsas profecías. Hay muchos profetas por ahí diciendo cosas que, como la gente tiene morbo, la gente es morbosa, quiere oír cosas nuevas, quiere oír cosas diferentes, y por eso es que esos programas tienen mucha audiencia, porque la morbosidad hace que la gente acceda a las redes sociales para escudriñar esas cosas y darle rienda suelta a sus deseos de escuchar cosas que aparentemente son ciertas, son verdaderas o son nuevas, pero que en realidad no tienen absolutamente nada de la doctrina de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice: no sigamos las tradiciones de los hombres, ni las filosofías, ni las huecas sutilezas, sino que sigamos la doctrina de Cristo. Lo sucedió en el tiempo del apóstol Pablo, sucedió con las corrientes gnósticas de ese tiempo, con las filosofías griegas, con todo lo que se quería oponer al evangelio que se comenzaba a predicar. Ha sucedido durante más de 2000 años y está sucediendo en este momento. Tengamos mucho cuidado con los falsos maestros. La palabra de Dios no es de interpretación privada. El Señor nos da a cada uno de nosotros el discernimiento para que podamos estudiar la palabra conforme a la sana doctrina, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. En los días del apóstol Pablo, como les digo, habían algunos maestros que enseñaban cosas como, por ejemplo, que Dios era demasiado santo y estaba muy lejano de la raza humana, que los seres humanos no podían establecer contacto directamente con Él. Estos falsos maestros enseñaban que en lugar de acercarnos a Dios, que en lugar de nosotros tomar la osadía, porque para ellos era una osadía que nosotros buscáramos a Dios, debíamos de tener experiencias con otro tipo de seres espirituales, como por ejemplo los ángeles, teniendo como intermediarios a estos ángeles entre Dios y los seres humanos. Y eso no lo enseña la palabra de Dios. Y todavía hoy en día gran cantidad de gente niega la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. La mayoría de la gente niega la eficacia de Cristo,
Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice claramente: porque hay un solo Dios y un solo mediador. No hay mediadores, no existen mediadores, solamente hay un mediador, dice la palabra. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Solo un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero entonces le ponen a Jesús ayudantes, desconociendo que Jesús es Dios también, que Jesús, siendo Dios, también tiene los atributos de Dios, los atributos de la personalidad de Dios. Jesús también es omnisciente, es omnipresente y también es omnipotente. Así que mucho cuidado con estas huecas sutilezas, como dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros nos debemos mantener enfocados única y exclusivamente en Cristo Jesús. Cualquiera que quiera elevar las experiencias espirituales y pasarlas por encima de Cristo se equivoca de rumbo y pierde la conexión con Él. Cada vez que alguien, en esto, hermano, tenga mucho cuidado y entienda esto, cada vez que alguien nos predique un evangelio diferente al que se encuentra en la Biblia. ¿Y por qué digo un evangelio diferente? Porque la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y si alguien nos predica buenas nuevas, que podría ser que sean nuevas, pero tal vez no tengan nada de buenas, por lo general no tienen nada de buenas, pero es un evangelio, nos está hablando de algo diferente, diferente a lo que se encuentra en la Biblia. Cualquiera que nos predique algo diferente, es muy simple. El evangelio de Cristo es algo muy simple y no podemos engañarnos con otra cosa. Para que usted lo entienda, ¿cuál es el evangelio de Jesucristo? ¿En qué consiste el evangelio de Jesucristo? El evangelio de Jesucristo nos dice lo siguiente: el hombre estaba condenado a morir, estaba muerto, dice la palabra, en delitos y pecados, porque no podía salvarse por sí mismo. No había forma de que los seres humanos nos salváramos por nosotros mismos. Y esa es la razón por la cual Cristo vino a la tierra. Vino a la tierra, murió por nosotros para rescatarnos del infierno y resucitó al tercer día. Y no solo eso, día a día perdona nuestros pecados. Su palabra dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la noticia final, hermosa, del Evangelio de Jesucristo es que Cristo nos está esperando en el cielo. Porque dice su palabra que Él vendrá y desde el cielo, desde las nubes, nos llevará a su iglesia, a los que estemos preparados para irnos con Él. El tercer punto es que debemos celebrar la naturaleza y la obra de Cristo. Tenemos que celebrar la naturaleza y la obra de Cristo. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10 nos dicen: porque Él, o sea, Jesús, habita porque en Él, en Jesús, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, Dios completo, la plenitud de la deidad de Dios, la pureza, la excelencia, la santidad de Dios. Y dice el verso 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Estamos completos en Cristo. Es la cabeza, dice, de todo principado y toda potestad. ¿Por qué? Porque no hay demonios, no hay infierno, no hay ningún ente de maldad que pueda estar por encima de Jesucristo. Así que Él está por encima de todo, absolutamente toda la creación. De aquí nosotros podemos extraer lo siguiente: cuando habla de plenitud y deidad, Cristo, como lo dijimos anteriormente, también es Dios, por supuesto. Cristo es Dios y en Él encontramos los mismos atributos de la naturaleza divina del Padre, omnisciente,
omnipresente y omnipotente. En el verso anterior, en el verso 9, hay dos palabras claves, y esas son plenitud y deidad. Plenitud es una palabra que se deriva del griego pleroma y nace del verbo llenar, o sea, proviene del verbo llenar. Dios derramó de su plenitud en el cuerpo humano de Cristo. Cristo adquirió un cuerpo humano para venir a la tierra. Dios derrama su plenitud en él, su pleroma. Cristo fue lleno de la plenitud de Dios. Y para estar seguro de que nosotros entendamos esto, Pablo dice toda la plenitud de la deidad, o sea, Dios habita. Esto es importante porque aquí está hablando de tiempo presente, está hablando de hoy, no habitó, no habitará, no estará habitando, él dice habita, o sea, hoy, tiempo presente, hoy, presente continuo, en Cristo. ¿Cómo sigue siendo esto tiempo presente? Pues es muy sencillo. Le dice, ¿cómo es que Cristo sigue habitando? Es muy sencillo, Dios derramó su plenitud en el cuerpo de Jesús, el cuerpo humano de Jesús, y Él sigue habitando, hay presencia, esta plenitud sigue habitando en Cristo. ¿Cómo entendemos esto? Porque usted me dice, bueno, es que el cuerpo humano de Cristo murió, Jesús fue llevado a la cruz, fue asesinado, brutalmente asesinado, como dirían en las noticias de nuestros días, brutalmente asesinado fue Jesús. ¿Cómo sigue habitando esto? Muy sencillo. Recuerde que Cristo resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre. Por esa razón es que estamos hablando de un tiempo presente, habita. El segundo aspecto que encontramos aquí es la obra de Cristo. Y el apóstol Pablo nos enseña que en Cristo estamos completos, estamos totalmente completos. ¿Por qué? Porque dice que Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces, no hay ninguna fuerza del mal, no hay ninguna fuerza maligna que pueda ser superior a Cristo. Nada, absolutamente nada se le opone ni nada tiene poder por encima de Cristo. En Cristo tenemos todo, absolutamente todo lo necesario para la salvación. No necesitamos nada, no necesitamos andar buscando nada en ninguna otra parte para ser salvos. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación y nuestra redención. En Jesucristo nosotros nos santificamos y somos redimidos, fuimos redimidos. ¿Qué significa redimido? Redimido significa que usted y yo fuimos comprados. La palabra del Señor dice que nosotros antes éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás. Y Jesús dijo, no, estos son míos, estos los compro, estos van a ser de mi propiedad. ¿Y con qué nos compró Jesús? Nos compró con su preciosa sangre, a través del derramamiento de su sangre. Ese fue el precio que pagó Cristo por cada uno de nosotros. Y lo más hermoso de todo esto, hermanos, es que al recibirlo como nuestro Salvador, Él comparte su naturaleza divina con nosotros. Qué bello, ¿verdad? Qué hermoso esto. Sus hijos somos nosotros y somos transformados continuamente a su imagen. Vivimos en una continua transformación. Estamos en un proceso a través del cual nosotros no paramos de ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque en nosotros, dentro de nosotros, hay muchas cosas que tenemos que quitar, cambiar, tenemos que llegar a ser como Jesús. Y eso no se logra de la noche a la mañana, por supuesto. La gente dice, es que ese nunca cambia. Un momentito, todos tenemos un proceso. Todos somos parte de ese proceso y cada uno de nosotros tiene su tiempo. Por eso el apóstol Pablo nos dice que vamos hacia la meta y que unos llegarán primero, otros llegarán después, pero lo más importante es que al final, no importa en el lugar que usted llegó, cuando uno se inscribe, por ejemplo, en una carrera, en una maratón, y corre, y es muy bueno para correr, como los atletas kenianos que casi siempre ganan las grandes maratones. Los atletas africanos son excelentes corredores, ellos
Siempre están entre los favoritos, ellos llegan primero. El atleta que llegó primero se va a ganar la bolsa que estaba destinada para ese ganador, o sea, los dólares o el premio, la moneda del lugar donde se corra la carrera, y va a ganar el dinero. Ese se va a llevar el premio, el segundo lugar, el tercer lugar, y algunos lugares depende de la cantidad de dinero que haya para repartir, pero no todos van a recibir premio. En el mundo sucede así. Por eso, cuando nosotros corremos nuestra carrera en Cristo, vamos a tener presente esto. No se trata aquí de lugar, no se trata de llegar en primer lugar, se trata de llegar. Y todos los que lleguen a la meta van a recibir el premio, dice la palabra de Dios. Por eso es que Jesús comparte su naturaleza divina con nosotros, con cada uno de nosotros, sus hijos, y nosotros somos transformados continuamente a su imagen. Gloria a Dios por esta hermosa palabra. Finalmente, como número 4, nosotros debemos dirigir nuestra atención hacia Cristo y no hacia las costumbres del mundo. Cuando nosotros vamos al mundo, vamos a encontrar muchos caminos, muchas formas que el mundo nos ofrece. Pero dentro de esa amplitud podemos clasificarlos de dos maneras: el libertinaje y el legalismo. El libertinaje es algo que a muchos les atrae, a muchos les agrada, porque en el libertinaje nosotros encontramos muy pocas reglas, casi que 0 reglas. ¿Por qué? ¿En qué se basa el libertinaje? El libertinaje se basa en que cada uno tiene que satisfacer sus propios deseos, sus deseos de la carne, sus deseos carnales. Estamos hablando de pecados sexuales, de impurezas, de lujurias, de ira, de odio, de maledicencia, y lista larga podemos agregarle, etcétera, etcétera y etcétera. Bajo este libertinaje, o bajo el camino del libertinaje, usted se va a encontrar que nada es malo, nada es malo. ¿Por qué? Porque la gente actúa fuera, alejada del temor de Dios. No hay temor de Dios. Aquí no se actúa bajo el temor de Dios. El libertinaje nos habla de derechos, siempre se están hablando de derechos. Básicamente el tema de los derechos humanos, que es algo para mí muy importante, que es algo para mí muy sagrado, algo sobre lo cual se construyeron muchos países, muchas democracias, se construyeron grandes proyectos de vida en diferentes lugares, pero el tema de los derechos humanos ha sido corrompido, ha sido maltratado, y entonces bajo el tema de los derechos humanos se nos habla que el hombre es el eje central de toda actuación. Entonces, como el hombre es el eje central de toda actuación, cualquier cosa que vaya en contra de su pensamiento, ya no de principios sino de pensamientos, se convierte en una violación a los derechos humanos. O sea, el libertinaje permite que nosotros actuemos como a nosotros se nos antoje, por encima incluso de los derechos de los demás. Y esto es un tema que en los últimos tiempos se ha dado. Así que bajo esta corriente, como les digo, todo es permitido. Y el otro supuesto camino que encontramos es el del legalismo. En el legalismo encontramos demasiadas reglas. Los legalistas viven bajo la ley, espiritualmente hablando, bajo la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que se observaban los mandamientos. Las personas tenían que observar los mandamientos para ser salvos, no porque se amara a Dios. Y lo mismo sucede cuando lo que nosotros tenemos, cada uno de nosotros tenemos, es una religión y no tenemos a Cristo. Cuando tratamos de agradar a Dios haciendo cosas para limpiar nuestra conciencia de temor, cuando nosotros tratamos de agradar a Dios para que el Señor se fije en nosotros, cuando nosotros tratamos de llamar la atención de Dios, estamos actuando bajo legalismo, porque el legalismo nos dice que tengo que cumplir con tales y tales y tales y tales reglas. Y si usted lo ve, Jesús no vino a abolir la ley, por supuesto que no, pero Jesús nos dice
que todo lo que se habló, todo lo que se escribió, lo que se predicó, lo que desarrollaron los antiguos profetas, lo que desarrollaron los antiguos escritores bíblicos, incluso las interpretaciones que hicieron los rabinos, los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, los saduceos, todas estas cosas que se desarrollaron posteriormente se pueden resumir en dos hermosos mandamientos. El segundo derivado del primero: amar a Dios sobre todas las cosas, tenerlo en primer lugar, y en segundo lugar, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso Jesús resumió el legalismo. ¿Por qué? Porque nos estaba abriendo la puerta para que nosotros pudiéramos acceder a Él, que es el camino, que es la verdad y la vida. Debemos recordar esto, es muy importante, hermanos, esto es muy importante. Tenemos que recordar que Cristo es amor, Cristo es gracia. En Cristo, hermanos, no hay condenación, solo hay salvación. En Cristo solamente hay salvación, vida eterna. Cristo es amor, Cristo es gracia, en Él no hay condenación, en Él hay salvación y en Él hay vida eterna. Jesús no vino para condenar al mundo, no vino para condenar a nadie, sino que vino para salvarlos, para salvar a cada uno de nosotros que no teníamos una esperanza, que no teníamos ninguna expectativa de vida eterna con el Señor. Porque recuerde esto, somos eternos, por supuesto que sí, pero nuestra expectativa de vida eterna sin Cristo estaba enfocada en el infierno. Hoy nos estamos enfocando en el cielo, y esa es la razón por la cual he querido compartir el mensaje en este día de hoy. Estamos enfocados en el cielo, y esa es la razón por la cual estamos aquí. Durante toda esta plática hemos estado diciendo que el Evangelio es algo muy sencillo. ¿Y por qué sencillo? Porque en Jesús podemos encontrar pocas reglas. Él nos simplifica nuestra profesión de fe. Él nos condensa, nos resume los mandamientos en dos, tal y como lo acabamos de decir: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mientras nosotros estemos llenos de la palabra de Dios, mientras nosotros estemos llenos del Espíritu Santo de Dios, Dios escribe estas dos básicas reglas de amor en nuestros corazones. Entonces, el amor de Dios, ese infinito amor de Dios, nos da poder para vivir en relaciones justas con Él y con las demás personas. Esto es importante. Tenemos que tener una relación justa, una relación verdadera con Dios, pero también con las otras personas. Bajo la ley de Cristo, amamos a Cristo y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos cuando estamos bajo esa ley, bajo ese camino que es Cristo Jesús. Ninguno de los anteriores dos caminos propuestos, de los cuales les hablé, el libertinaje y el legalismo, ninguno de estos dos nos dan una solución verdadera, una solución práctica. Ni el libertinaje ni el legalismo. Solo Cristo es verdadero y es suficiente. Por eso es que Él dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, óigalo bien, nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Así que, para terminar, quiero resumirle tratando de que cuando usted esté ahí analizando lo que hemos hablado el día de hoy, lo que hemos compartido el día de hoy, pueda recordar estos 4 puntos de los cuales les he hablado. El primero de ellos es que debemos continuar viviendo en una fuerte relación con Jesucristo. El segundo, cuidémonos de los falsos maestros, cuidémonos de los falsos profetas, cuidémonos de los falsos intérpretes de la palabra de Dios, cuidémonos de los soñadores de sueños, esos que dicen que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me reveló. Cuídese mucho, hermano, no coma cuento. Ahí está la Biblia, escudriñe la palabra. Escudriñe la palabra. Jesús dijo: escudriñe las Escrituras, porque parece que ellas hablan de mí. Si usted se va a dar cuenta, sí hablan de Jesucristo, por supuesto, pero Jesús nos invita a que escudriñemos la palabra y vamos a encontrar su gracia, su perdón, su amor y su misericordia. Número 3,
Debemos celebrar la naturaleza y la obra de Cristo, la naturaleza divina de Cristo y la obra de Cristo que está en cada uno de nosotros. Esto es algo que se proyecta cada día, porque cada día somos perfeccionados a la imagen y semejanza de Cristo. Y número 4, debemos dirigir nuestra atención hacia Cristo y no hacia las costumbres, no hacia las corrientes del mundo. La palabra del Señor es muy clara, muy enfática. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice puesto los ojos en los falsos maestros, en los falsos profetas. No dice puestos los ojos, como dicen ahora, en el apóstol tal, en el profeta tal. No, hermanos, dejémonos de tonterías. Pongamos los ojos en Jesús y escudriñemos la palabra, para que la palabra nos limpie, para que la palabra nos redarguya, para que la palabra nos reprenda. Porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En este día y siempre yo deseo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y le tenga preparado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, le bendigo.